y de mejores apuntes, dígame, ¿en qué me quedé? A ver. O sea, ¿vimos el simbolismo de la estrella de David? No. No, eso no lo vimos. ¿Cómo creen? No. No. Qué cosa tan grande las estoy privando. Sí. Ah, bueno, Oye, pues, El árbol de la... sí, nada más no sabía si me tocaba arrancar antes de eso o después de eso. Entonces, ahorita fueron por mis apuntes y ahorita te digo. súper. Pero bueno, no, si hubiéramos visto lo de la estrella, se acordarían. No, lo de la estrella segurísimo no lo vimos. Ah, bueno, no, entonces ya. Nos No era mi contaste lo única de los duda. Reyes Magos. Ah, los Reyes Magos. Listo. No, ya está. No, el diluvio y el árbol de la vida fue de lo Justo. último que Ah, vimos. bueno, entonces ya estamos. Permítame un segundo. ¿Y Kerner no está, Loren? ¿Eh? ¿Y Kerner no está? Sí, aquí está. Lo que pasa es que está haciendo unas cosas. Ay, también es la otra. La otra. Hola. Hola. Bueno, pues entonces agárrense porque esto se va a poner maravilloso. Yay. Sí, pues sí, todos los puntos importantes de influencia para el pueblo hebreo del Indostán. Ok. Oigan, entonces, o sea, sí vimos el tema de la creación de la nada, ¿no? No. Esa grafiquita no. No, eso no. ¿Cómo crees? No. Bueno, pero sí vimos esto, como quien dice. O sea, que estábamos viendo los mitos Nada del fundamentales. jardín del Edén, el árbol de la vida. ¿No? ¿Nada de eso? De hecho, en esa No, diapositiva esa te grafiquita quedaste. no. Ahí nos quedamos justamente. Ah, no, pues agárrense. Esa ya la vimos. Se va a Ajá. poner re bien, Ahí. entonces. Quedamos. Ahí les va. Muy bien. Nos hemos desaparecemos. Súper. Bueno, es que pues Bueno, ahí recordemos. nos vemos al ratito. Vale. Que hemos estado hablando mucho de la construcción del relato bíblico. Y que esta construcción del relato bíblico, pues decimos que, bueno, por un lado hemos hablado de que el judaísmo finalmente bebe de muchas fuentes, ¿no? Tiene una gran influencia egipcia que va a resultar innegable. Y esto, digo, vimos la teoría que yo les comenté, que para mí el pueblo hebreo pues son aquellos Hicsos que dominaron Egipto durante algunos siglos, ¿no? Pero sean esos Hicsos o sea el pueblo hebreo, como relata la Biblia, una comunidad que vive 400 años en Egipto, sea como sea, pues hay que asumir que evidentemente la cultura egipcia está en lo más profundo, ¿no? De la raíz hebrea. Pero que además de la raíz hebrea, que es contigo la raíz egipcia, que es contundente, pues hablamos de un pueblo que viene de Canaán y que vuelve a Canaán, ¿no? Y que pues todo el tema de la tierra prometida es Canaán y el reino de Israel pues es en Canaán, y que Canaán es una región que ya tenía sus dioses, ¿no? Particularmente él, sí que lo hemos hablado, ¿no? Entonces que la tradición cananea o fenicia pues también está metida en el judaísmo, y desde luego la tradición de Mesopotamia, de donde es Abraham, de Ur, que es de donde tenemos, esto sí creo que lo habíamos platicado, ¿no? El poema de Gilgamesh y el Enuma Elish, que es el poema de la creación. Entonces, pues ahí están las fuentes fundamentales, ¿no? Del judaísmo, y una más que sería la influencia persa, que bueno, ya vimos, ¿no? Un pueblo cautivo en Babilonia, liberado por el rey de los persas, Ciro el Grande, que vive bajo dominio persa durante del siglo VI al siglo IV antes de Cristo, y que esta es la época en la que se termina de dar forma justo a la Biblia, ya no a los relatos. Obviamente los relatos que componen la Biblia, sobre todo los del Génesis y los del Éxodo, pues se vienen contando desde miles de años atrás, ¿no? Bueno, cientos de años atrás. Otros relatos, como los libros proféticos, pues es justo lo que está ocurriendo en esta época, pero bueno, es entre el siglo VI y IV antes de Cristo cuando se le termina de dar forma a la Biblia. Y entonces están los mitos fundamentales de este pueblo, que es una maravilla porque algo que hemos platicado nosotros en este curso y en prácticamente todos los cursos que hemos tomado, yo eventualmente siempre llego al viaje del héroe, ¿se acuerdan? Que lo bonito que hemos comentado de este concepto de Joseph Campbell, el viaje del héroe, es que
Joseph Campbell lo que te dice es, este es el único mito que tiene la humanidad, ¿no? Su teoría es fascinante, es este tema de pareciera que cada cultura se cuenta muchos mitos y tiene mitologías distintas. Y claro, los relatos de cada cultura son distintos. El tema de Joseph Campbell es el significado de esos relatos siempre es el mismo. Todas las mitologías te hablan de el viaje del héroe. Este tema del viaje del héroe, que queda de manera muy arquetípicamente muy clara en la Ilíada y la Odisea, ¿no? En el ciclo de Ulises, ¿no? El Ulises que sale de Ítaca para ir a la guerra de Troya, todo el tema de la guerra de Troya, el regreso a Ítaca, con todos los obstáculos de la Odisea, hasta finalmente regresar, ¿no? Regresar a casa. Al final el viaje del héroe es eso, es el relato del viaje a casa, el viaje de vuelta a casa, ¿no? Y que siempre implica, bueno, el héroe viviendo su vida ordinaria en un mundo ordinario, aburrido, pero zona de confort, ¿no? Pero que el viaje del héroe empieza cuando llega el llamado a la aventura. El llamado a la aventura siempre llega, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, el llamado a la aventura es algo que te sacude, algo que te saca de tu mundo ordinario, que te invita a una búsqueda, que tú en general lo rechazas, pero eventualmente acabas en una aventura. Y en el viaje del héroe, que es esta aventura que empieza cuando finalmente sigues el llamado, das el salto a lo desconocido, y entonces te encuentras poco a poco en el camino, tienes una búsqueda, ¿no? Y en esta búsqueda vas a encontrarte con tus amigos y aliados, con tus adversarios, con tus enemigos, con las pruebas que tienes que superar, está en todas las mitologías. Eh, Eventualmente, para poder encontrar el elixir sagrado que buscas, tendrás que hacer un descenso al inframundo, tan común en la mitología griega, llena de Mesopotamia, que al final es un viaje a lo más interno de tu ser, ¿no? Y cómo este descenso al inframundo, pues culmina con un ascenso triunfante y una transformación del héroe en un ser extraordinario. Que al final el viaje termina justo donde empezaste, ¿no? Es un viaje circular, el viaje del héroe, solo que ahora que regresas al mundo ordinario de siempre, recuerda, te das cuenta que el mundo se ha transformado. Porque claro, el que se ha transformado eres tú. Bueno, ese viaje del héroe que está presente en la mitología nórdica, en la griega, en la romana, en Indiana Jones, en Harry Potter, en Star Wars, en El Señor de los Anillos, en el ciclo artúrico, en todos lados, eh, y que está resumido de manera magistral por Jesús en la parábola del Hijo Pródigo, pues es en gran medida también el viaje que te cuenta el relato hebreo, de manera muy compleja. Los judíos son muy complejos. No sé por qué, pero lo son desde siempre. Bueno, la Biblia lo deja claro, como pocas cosas, lo complejos que son. Y lo han sido siempre. La Biblia es compleja, las interpretaciones bíblicas son más complejas aún, la Kabbalah es más compleja todavía, todo lo que hacen es complejo. Y tienen unas mentes que les dan para eso, ¿no? Y hacen muy críptico todo su tema. Pero bueno, te cuenta exactamente el mismo relato. Vamos a tratar de entenderlo e ir viendo también las influencias. Obviamente, el inicio del relato bíblico, de los mitos fundamentales, pues es la creación de la nada, ¿no? Dios crea de la nada. Eh, Ra crea de la nada, o sea, el Ra de Egipto también creó de la nada. Entonces, de alguna forma, aquí podemos encontrar una influencia, aunque Ahura Mazda también crea de la nada. Entonces, bueno, aquí tenemos otra influencia. Eh, Más el propio descubrimiento, ¿no? La propia reflexión. Entonces, Dios crea de la nada. Y Dios crea de la nada a través de la palabra. Ra creó a través de la palabra, Ahura Mazda creó a través de su pensamiento, que al final es una forma de decir palabra, y Yahvé, pues también crea con su palabra, por lo tanto, con su pensamiento, como Ahura Mazda, ¿no? Entonces crea igual que Ahura Mazda, crea igual que Ra. Esta creación de la nada, me gusta mucho esta grafiquita, sería una gráfica que trata de emular el Big Bang, ¿no? La creación de la nada va a ser un tema fascinante, porque es la primera vez que se postula a nivel histórico, ¿no? En la historia de las culturas. Todas las mitologías anteriores, todos los dioses egipcios, los dioses hindús, desde luego toda la mitología persa, desde luego los griegos, todos los mitos mesopotámicos, te hablan de dioses que ordenan el caos,
nunca te hablan de dioses creadores, ¿sí? Siempre son batallas entre los dioses por tomar el mando del mundo y ordenarlo. Al final siempre es una batalla contra el caos, pero lo que quiero que quede muy claro es que esos dioses de todas esas tradiciones mitológicas del entorno hebreo, ninguno crea. Ninguno crea de la nada, justo. Lo que hacen es darle orden y forma a algo que ya estaba ahí. Y el tema es eso que ya estaba ahí, ¿de dónde salió? Las mitologías antiguas ni siquiera se molestan en intentar explicarlo, o sea, eso. Porque claro, tratar de entender, los dioses le dieron forma a esta masa primigenia. Dices, órale va, ahí estaba la masa primigenia y los dioses le dieron forma, la moldearon. Es muy fácil empezar ahí, porque si no es, ¿y esa masa primigenia de dónde salió? Y entonces pues entras en un ciclo de ir para atrás que no termina nunca, ¿no? Porque esa masa primigenia salió de algún otro lado, pues de alguna otra cosa, de alguna otra fuerza, y esa otra cosa de dónde salió, y que es lo mismo que el mito muy de Mesopotamia también, ¿no? Bueno, que luego lo retoman los griegos, lo conocemos más por su tradición griega, el tema del mundo sostenido por Atlas, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está el mundo? Sostenido por Atlas. Es fácil como pocas cosas, ¿no? Es un tema de causa y efecto, contado con mitología, pero es un tema de causa y efecto, ¿no? ¿Dónde está el mundo? Está sostenido por Atlas. Ah, padrísimo. ¿Dónde está Atlas? Ah, pues Atlas está parado firmemente en el caparazón de una tortuga gigante. Claro, como el agua, ¿no? Ah, ¿y esa tortuga gigante dónde está? Y había dos versiones del mito, ¿no? Pero una era, pues bueno, esa tortuga gigante está sobre el caparazón de la tortuga más grande. Oye, y esa, a partir de aquí todos son tortugas. Cada vez una tortuga más grande y nunca vas a llegar a una primer tortuga increada, ¿no? Y la otra versión es, esa tortuga está nadando en un océano infinito. ¿Y ese océano infinito dónde está? Pero al final el tema es que ya hay algo, ¿ven? El tema de decir, el Dios que crea de la nada, yo no sé si es el objetivo, pero a ver, estamos hablando de un pueblo hebreo que primero, como todos los pueblos de la zona, venera a muchos dioses. Poco a poco se van quedando con su dios tribal. Existen los demás, pero ellos solo veneran al suyo, aunque de pronto caen en la tentación de venerar a otros, de pronto ya solo veneran al suyo, sin que eso haga irreales a los otros dioses, hasta finalmente dar el salto total de los demás dioses no existen, solo existe el mío. Entonces, de alguna forma, se plantean como un pueblo, y desde que se llaman elegidos, es claro, superior, ¿no? Están por encima de los otros pueblos, porque su Dios está por encima de los otros dioses, ¿no? Y entonces, claro, todos los dioses de los relatos mitológicos del entorno hebreo son dioses que ordenan algo que ya existe. Y ese algo que ya existe, ¿de dónde salió? Es como si yo les contestara, todos los dioses de los mitos antiguos ordenan con algo que ya existe. Ese algo que ya existe lo creó el dios de los judíos, ¿no? Ese es el salto para atrás, ¿no? De la creación de la nada. Y tiene que ser de la nada, porque si no volvemos al mito de las tortugas, ¿no? O hay más tortugas, o hay un océano, y me sigue faltando una respuesta. Un dios que crea de la nada es un dios, o sea, te deja muy claro, es el principio, ¿no? No hay nada antes de esto, lo cual, es decir, es la forma de colocar a este Dios, a Yahvé, como absolutamente supremo. Entonces, en el relato va a quedar muy claro, supremo por encima de cualquier otra cosa a los otros dioses. Sin embargo, la creación de la nada nos lleva a un gran conflicto, porque los griegos se van a meter en muchos problemas con esto, porque los griegos tienen claro, muy claro, un concepto filosófico. De la nada no puede salir nada. No hay nada más lógico que eso. De la nada no puede salir nada. Y los griegos hacen el silogismo completo. A ver, de la nada no puede salir nada. Eso es obvio. Dado que de la nada no puede salir nada, premisa A, muy clara. Premisa B, el mundo existe. Dirán, pues sí, aquí estamos, ¿no? Aquí estoy yo en el mundo. De la nada no puede salir nada. El mundo existe. Por lo añadidura, el mundo existe desde siempre. O sea, el mundo no puede salir de la nada, porque de la nada no puede salir nada. Dado que el mundo existe desde siempre.
respuesta lógica. Y sin embargo, esa respuesta lógica a la mente tampoco le gusta. ¿Cómo que el mundo existe desde siempre? La mente no puede con el concepto de algo que existe desde siempre. Porque algo que hemos platicado mucho en estas clases, la mente solo entiende lo que su experiencia le permite explicarse. Y en la experiencia de nuestra mente, todo tiene un principio y un final. Nada existe desde siempre. Entonces, de la nada, nada sale. Ah, sí, estoy de acuerdo. El mundo existe, sí, también estoy de acuerdo. Ok, como el mundo existe y nada sale de la nada, el mundo existe desde siempre. No, no estoy de acuerdo. Es la conclusión lógica, pero algo a la mente no le gusta. ¿Qué hace la versión hebrea? Decirte, claro que el mundo no existe desde siempre. Hacen la misma trampa lingüística de otra forma. Claro que el mundo no existe desde siempre. El mundo surgió de la nada. Oye, pero eso es imposible. Te falta la variable Dios. Todo deja de ser imposible con la variable Dios, ¿no? Entonces, el mundo surgió de la nada porque fue creado por Dios. ¿Dónde está la trampa? Bueno, pues que es en las tortugas o el océano. Oye, ¿y ese tal Dios de dónde salió? Ah, existe desde siempre. Y dices, oye, pero fíjense, me estás postulando la variable Dios porque es imposible que algo exista desde siempre, pero me dices que la variable Dios existe desde siempre. Lo cual nos lleva a que solo hay dos opciones con el mundo. O surge de la nada o existe desde siempre, y ninguna tiene sentido. Claro, los hindús dirán, pues claro que ninguna tiene sentido, es que el mundo no existe. Por eso no le vas a encontrar nunca una explicación lógica, porque no existe. Pero bueno, más allá de meternos en la versión hindú, pues de pronto es desesperante que solo tienes estas dos opciones. O el mundo surgió de la nada, no tiene sentido, o el mundo existe desde siempre, no tiene sentido. No para nuestra mente lógica, ¿no? Sin embargo, es curioso porque entonces la ciencia, ya tema del siglo XX, es, claro, la ciencia, que además en Occidente la ciencia asume que tiene que estar en contra de la religión, ¿no? Entonces es una ciencia que te dice, pues claro que el mundo no fue, tiene muy claro que el mundo no existe desde siempre. Pero a ver, obviamente el mundo no fue creado por Dios de la nada. Esa idea de que Dios creó el mundo de la nada es absurda. Aquí está la teoría del Big Bang. Súper. ¿Qué dice la teoría del Big Bang? Pues dice que el mundo surgió de la nada. Pero sin Dios, sin variable Dios. No había nada y de pronto, ¡pum!, universo. Eso no tiene sentido. Pues sí, pero así fue. O eso nos explica nuestra teoría. Porque la otra teoría, que el universo existe desde siempre, que también se tenía y se descartó, porque las matemáticas no cuadraban con esa teoría, ¿no? Pero la teoría del Big Bang al final te dice, por eso me gusta mucho esta ilustración, ¿no? Ay, perdón, no la he puesto grandota. Esta ilustración, pues que lo deja muy claro, ¿no? El Big Bang estaría simbolizado aquí, ¿no? Por este puntito. Entonces, claro, la teoría del Big Bang te dice, toda la materia y la energía que existe hoy, de todos los planetas, de todas las estrellas, de todas las galaxias, de todos los cúmulos, de todas las nebulosas, de todos los agujeros negros, toda la materia y energía que existe hoy en este universo que tiene 13.800 millones de años y que es inconmensurable, bueno, toda esta materia de 100.000 millones de galaxias en cada una de las 100.000 millones de estrellas, toda estaba compactada en una partícula tan pequeña que ni siquiera es correcto decirle partícula. Una partícula tan pequeña que en realidad no tiene dimensiones porque no tiene materia. Una partícula tan pequeña que no alcanza a estar hecha de materia y por lo tanto no tiene dimensiones. Y si no tiene materia y dimensiones, por lo tanto esta partícula no puede ocupar un lugar en el espacio ni en el tiempo, porque además todavía no empiezan a existir el espacio y el tiempo. Y a esta partícula le vamos a llamar singularidad. Y te dicen, y un buen día, esta singularidad, que lo contenía todo, explotó y empezó a existir el universo. La singularidad es el nombre que los científicos le dan a la nada, ¿no? Porque algo tan pequeño que no tiene ni materia, ni dimensiones, ni ocupa lugar en el tiempo, ni en el espacio, perdón, es una forma de decir nada. Entonces, al final, la teoría del Big Bang te dice que el universo surgió de la nada. Claro, el problema es que la única otra opción es, si el universo no surgió de la nada, pues surgió de un universo anterior, o de un estado anterior. Y ese estado anterior o surgió de la nada o de un estado anterior, que o surgió de la nada o surgió de un estado anterior, y eventualmente no tiene sentido.
Por eso los hindúes te dirán, pues sí, porque el mundo no existe. Pero bueno, la creación de la nada al final es una figura, me parece a mí, retórica de dejar claro la omnipotencia de Dios. Porque además, si Dios crea de la nada, entonces no había nada, porque había Dios. No había una nada, había Dios. O Dios es la nada. O sea, eso nos llevaría a todo otro tema. No creo que fuera quien sabe, ¿no? Pero no creo que fuera el objetivo de quien escriba. Creo que es dejar clara esa omnipotencia de Dios y quizás dejar claro lo absurdo que es preguntarte este tema y que entonces no tiene caso. Y es, mira, así fue y punto, ¿no? Lo demás es irrelevante, como diría el Buda. O dejar claro que lo que no tiene sentido es el espacio y el tiempo. Claro que la Biblia es un libro sagrado, yo estoy convencido que al final te lleva a eso. El espacio y el tiempo son ilusorios, ¿no? Pero bueno, todo esto y más podríamos pensar de la creación de la nada, que al final es algo que bien le pudo haber sido inspirado directamente a una mente hebrea, pero que al final también vemos tiene paralelismos en la tradición persa y en la tradición egipcia. El tema del paraíso, ¿no? Dios crea de la nada. ¿Y qué es lo que Dios crea de la nada? Pues crea el paraíso, básicamente. Es decir, crea en la tierra en la que va a habitar el ser humano. Eso es lo que Dios crea en la Biblia. Vamos a asumir que es todo el universo, pero en el relato es muy claro, crea el paraíso. El paraíso es bien difícil, ¿no? Entender. Claro, el paraíso, existe paraíso en Egipto, existe paraíso en Persia, existen paraísos en el mundo griego, existen paraísos en el mundo mesopotámico. Pareciera que el paraíso, pues es una, tendría sentido además, un tema común, o sea, una imaginería común. Sí, en un mundo lleno de caos, dolor, pena, muerte y sufrimiento, supongo que no es difícil imaginar lo contrario, ¿no? De hecho, así funciona la mente, por contradicción. Entonces, imaginar el lugar perfecto, ¿qué? Todo lo contrario a lo que tenemos, ¿no? No hay muerte, no hay carencia, no hay conflicto, no hay miedo, justo hay todo. Abundancia, plenitud, armonía, felicidad, dicha, todo. Difícilmente podríamos ubicarlo como un lugar físico. Claro, de manera literal, así se hace. Yo en particular, se los he comentado en alguna clase en vivo, estoy convencido de que el paraíso te remite a un estado mental. Pero bueno, el tema es que el tema del paraíso, con este árbol al centro del huerto, con una serpiente enroscado, todo eso viene en el Enuma Elish, en el poema de Gilgamesh, en estas tradiciones de por lo menos siglo XXV antes de Cristo, 2500 antes de Cristo en Mesopotamia. Entonces, y la Biblia, y sí, estamos diciendo, la Biblia ya como pieza, con un canon bíblico organizado, es siglo VI a siglo IV antes de Cristo. Es decir, que 2000 años antes de que se comience a dejar ya por escrito la Biblia, ojo, por escrito, obviamente, van a dejar por escrito relatos que ya se vienen contando de manera oral. Dejarlo por escrito lo que implica es que ya hay un canon, es decir, un orden donde es estos libros sí, estos libros no, y en este orden, uno detrás de otro. Obviamente, lo que escriben entre el siglo VI y IV se lo vienen contando desde antes. ¿Qué tan antes? Yo creo que lo más antes que nos podemos ir es justo a 1000 antes de Cristo, reino de Israel, ¿no? Antes no tiene sentido, ¿no? Pensar que, porque ya entramos además a un terreno que no es histórico, sino mitológico, como lo es el propio Éxodo. Pensar en un pueblo, aunque lo tomáramos como histórico, que en 400 años en Egipto y en 40 en el desierto, ya se vienen contando estas historias, no tiene mucho sentido. Pero bueno, desde que son una comunidad establecida, un reino, con una sociedad compleja y demás, pues ahí sí ya tiene sentido pensar que hay un dinamismo en sus mitologías, ¿no? En sus relatos. Entonces, historias que se vienen contando quizás desde el año 1000 antes de Cristo, poco más, que quedan por escritas en torno al año 500 antes de Cristo, pero que esto que se vienen contando y que escriben, pues la creación de la nada, insisto, está en los persas y mucho antes en los egipcios, y el paraíso es justo específico, esta visualización de un paraíso con estas características como lo describe la Biblia, entre ríos, con agua, con vegetación, con un gran vergel, ¿no? El paraíso con un árbol al centro, un árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol con un fruto prohibido, donde hay una serpiente, y que de alguna forma este árbol y esta serpiente involucran
una pérdida de este estado idílico, eso todo es sumerio. O sea, todo estaba ahí ya desde muchísimo antes, ¿no? Insisto, yo digo que se refiere a un estado mental, creo que se los he comentado, el tema de paraíso explica, define el estado mental de abundancia total, de plenitud, de dicha. Dado que tu mente es la creadora de tu mundo, pues justo, ¿no? De ahí la importancia de la meditación para toda la tradición hindú-budista, es que tu mente esté concentrada en lo que tú quieres para ti, finalmente, ¿no? Si tú, como en el budismo, si tú meditas para cultivar en tu mente amor, compasión, alegría y paz, pues tu mundo va a estar lleno de amor, compasión, alegría y paz, ¿no? En ese sentido, yo creo que paraíso es esto. Cuando tu mente está concentrada en lo que tienes, tienes todo. Entonces, este es como el estado original de la mente, ¿no? La dicha total, la plenitud total, la abundancia total. Y de alguna forma, este relato bíblico te cuenta lo mismo que tantos relatos mitológicos, que hay un estado de perfección que por alguna razón se tiene. Lo podamos entender de la manera más literal, como si Dios crea un mundo material y el mundo es perfecto y Adán peca y hay imperfección. Hay hasta llevarlo al terreno más metafísico de decir, solo estamos hablando de mente, pero al final estamos diciendo que hay un estado de plenitud y totalidad en la mente que por alguna razón se ve de esta mente unificada, que en algún momento se fragmenta y tenemos esta mente con muchas voces que se hablan y que nos genera tantos conflictos en la vida. O sea, desde el terreno más literal al más metafísico, al final el relato no deja de ser el mismo, ¿no? Yo digo que es este estado mental donde todo es tuyo, todo es plenitud, todo es abundancia y de pronto llega Dios y te dice, Adán, ¿cómo estás? Muy bien, Señor. ¿Disfrutas el paraíso? Sí. Todo es mío, sí. Todo es tuyo. ¿Disfrutas que todo sea tuyo? Sí. ¿Disfrutas toda esta dicha, plenitud, abundancia? Sí. ¿Disfrutas este paraíso que tiene mucho más de lo que tú pudieras llegar a necesitar? Sí. Ay, qué bueno, Adán. Oye, de ese árbol que está ahí no puedes comer. Y a partir de ese momento, Adán ya no vuelve a ver el paraíso, porque ahora ve el árbol. Y esto aplica a la vida cotidiana en cada uno de nosotros. Cuando tu mente se concentra en la carencia, no tienes nada. Ya que la mente tiene estados totales, esto sí que lo hemos comentado nosotros en particular, o sea, en este grupo, ya que la mente tiene estados totales, tú puedes tener un montón de cosas, te pueden faltar muy pocas. Si tú te concentras de eso en la única cosa que te falta, no tienes nada. Porque ya no puedes ver tu abundancia, ya no puedes ver tu dicha ni tu plenitud, porque tu mente está concentrada en lo que le falta. Es decir, que en lugar de concentrarte en la abundancia, te concentras en la carencia. Dice un dicho taoísta, todo es nada cuando quieres un poco más. Para mí se refiere a esto. Todo es tuyo, aquí hay más de lo que pudieras llegar a desear, a pensar, a consumir. Sí, pero ya me concentré en lo único que no tengo. No sé qué es, no sé para qué sirve, no sé para qué lo pudiera querer. Si solo es un fruto, no sé por qué tendría que comer ese y no todos los demás. El tema es que estoy viendo lo que me falta. Y ya, tu mente está en un estado de fragmentación, de división, de carencia. Yo creo que se refiere un poco a eso, pero bueno, el relato como tal, el paraíso, pues está en el Enuma Elish. Interesante la serpiente, que aparece en tantas tradiciones, finalmente en la egipcia, como vimos, es Isis, la diosa tierra, la que moldea una serpiente que muerde a Ra, y que de ahí viene pues todo el tema de quitarle el poder a Ra, a Dios, y dárselo a la tierra, ¿no? Y ahí viene justo esta separación. El Enuma Elish, poema de Gilgamesh, que te hablan del árbol al centro del jardín, con serpiente que vive enroscada en su raíz. La tradición nórdica, que te habla de que todo el universo es un árbol, el Yggdrasil, que sostiene a todos los mundos, y en la raíz de este árbol hay una serpiente. O sea, la serpiente como símbolo del mundo, la tierra, o incluso este estado de separación, caída, descenso. No me gusta la palabra caída porque es muy culpígena, pero en general se asume que el mundo es resultado de un descenso, sea caída o no, ¿no? Lo interesante es que entonces ese relato es muy bonito porque, pues ya saben, el tema de que llega la serpiente y le dice a Eva, ¿qué onda con este árbol, no? Y que le dice, no, no podemos comer de él porque Dios nos dijo que si comemos de este árbol moriremos.
como si ellos pudieran saber qué es la muerte, dado que nunca la han experimentado, ¿no? ¿Y qué le dice la serpiente? Y eso es muy importante, es no morirán, sabe Dios, que si comen el fruto de este árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses. Esa es la promesa de la serpiente. Se te abrirán los ojos, ¿no? Y serán como dioses. Y entonces, ojo, te dice la Biblia que Eva prueba el fruto y lo encontró bueno. Ni siquiera hay un juicio moral, ¿no? En contra, eso lo encontró bueno, entonces se lo comparte a Adán. Ojo, Eva al parecer no muere, Adán al parecer no muere, y come el fruto. Sin embargo, llega Dios, este tema de, claro, has comido el fruto, los expulsa, maldice a Adán, maldice a Eva, maldice a la serpiente. Adán y Eva salen del paraíso. Ojo, si salen del paraíso quiere decir que salen a algún otro lado. Obvio, ¿no? Sin embargo, esa obviedad es muy importante porque habría que asumir que ese algún otro lado, que es el no paraíso, pues también ya estaba creado, ¿no? Porque Dios creó al principio todo. Quiere decir que el no paraíso, lo que no es el paraíso, pues ya también existía, ya también está creado. Y si, yéndonos a lo muy literal, ¿no? Si Dios también creó el no paraíso, pues quiere decir que ya tenía muy claro lo que iba a pasar, ¿no? Y dado que es omnisciente, porque es omnipresente y omnipotente, pues tendría sentido pensar que tiene muy claro lo que va a pasar, y aún desde antes de crear, ¿no? Y sin embargo, crea. Entonces, asumir esto como un pecado o como un error no creo que tenga sentido. Esto parece ser parte del plan de Dios. Y que entonces lo que tenemos es un relato mitológico, un relato simbólico que te trata de explicar algo inexplicable, ¿no? Como lo es Dios. Se van a ese otro lado que ya existía evidentemente y Dios se queda hablando aparentemente solo porque no habría nadie más y sin embargo habla en plural, como si dialogara. Y lo que dice Dios, ya que no está Adán y Eva, es: he aquí que el hombre alargó su mano, probó el fruto del conocimiento, se le han abierto los ojos y ahora es como nosotros. Es decir, que lo que dijo la serpiente, que es la única otra cosa con la que Dios podría estar hablando si habla en plural, pues no fue mentira, ¿no? La serpiente dijo: se te abrirán los ojos y serán como dioses, y Dios dice: he aquí que han probado el fruto, se les han abierto los ojos y ahora son como nosotros. Si alargan ahora, es la parte más bonita, ¿no? El final, si alargan ahora su mano y comen del fruto del árbol de la vida, vivirán por siempre. Entonces hay dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es el árbol que les prohíben expresamente, es decir, que no hay una prohibición del árbol de la vida, o tal vez todavía no lo ven, no lo sé, pero cuando comen el fruto del árbol de la vida, perdón, del árbol del conocimiento del bien y el mal, ojo, del bien y el mal. Aquí ya el mito nos está hablando de dualidad, ¿no? Cuando comen el fruto del conocimiento del bien y el mal, se van del paraíso y entonces está ahí, queda muy claro que ahí al centro está el árbol de la vida y que si logran comer su fruto vivirán por siempre. Y dado que en teoría eso te ofrece toda religión, pues habría que asumir que entonces de lo que se trata todo esto es de comer del fruto del árbol de la vida y adquirir la eternidad. Pero al parecer, para poder ver el fruto, poder ver el árbol de la vida, tenían que haber comido primero el fruto del conocimiento. Es decir, aquí empieza el viaje del héroe. Dejan el estado idílico, el origen, se lanzan a lo desconocido, a la aventura, y viene todo el viaje que culmina con todo el pueblo llegando a la tierra prometida, volviendo a casa, como quien dice, ¿no? Aunque la tierra prometida es más como un paraíso terrenal, es decir, no es la vuelta al paraíso, tal vez es como el previo, quién sabe. Pero bueno, el tema es que ahí se queda el árbol de la vida. Y la serpiente, o por lo menos en el Enuma Elish, el poema original sumerio, la serpiente que vive en la base del árbol de la vida, lo que hace es subir en espiral por el árbol de la vida. El ascenso espiritual, el ascenso espiral, algo que también plantea todas las religiones, ¿no? Que plantea el hinduismo, que plantea el budismo, los chakras son básicamente ese símbolo, el árbol de la vida, que lo plantea el mazdeísmo persa, que lo plantea toda la tradición mitológica cristiana, es de lo que se trata la comedia de Dante, ¿no? Del descenso al inframundo y el ascenso al cielo.
Entonces, bueno, pareciera que aquí empieza el viaje del héroe. Y entonces por eso me gusta más la palabra descenso que caída, porque creo que pienso yo que está muy mal interpretado el tema de desobediencia, pecado y caída, como si algo pudiera ir en contra de la voluntad de Dios si asumimos que es omnipotente. Si decimos que es omnipotente, pero que nosotros podemos echar a perder su creación, algo no está saliendo bien, algo no tiene sentido. Si asumimos su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia y hasta su omnibenevolencia, es decir, el amor total, esto no puede ser una caída, ni una expulsión, ni un pecado, como si fuera posible dañar a Dios, sino es la creación de Dios, es decir, el Hijo de Dios, dando el recorrido al mundo para volver a casa, el viaje del héroe. El viaje del héroe, que como les decía, lo narra Jesús en la parábola del hijo pródigo, donde justo el hijo del padre, y te lo describe muy bien, el hijo vivía en la casa del padre y tenía de todo, y todo era dicha, plenitud y abundancia, es el paraíso, pero un día el hijo dijo, quiero probar suerte por mi cuenta, quiero separarme. Ahí está el ego, ahí está la serpiente, ahí está la ruptura, ahí está la expulsión, que no es expulsión, te fuiste porque quisiste, tu padre jamás te hubiera echado. Y entonces el hijo se lanza al mundo, igual que a la nieva, al mundo. Y claro, primero le va muy bien y se dilapida. Porque es el tema de dame lo que me toca de la herencia, asumiendo hay una parte que es mía, tal como es, ¿no? Y claro que primero disfruta mucho el mundo. El mundo tiene sus placeres, ¿no? Y sus cosas fascinantes, si no, no nos aferraríamos a él. Y después de dilapidar la herencia, digamos la herencia divina, hasta podríamos decir, eh, que también todo el relato del Génesis te va dejando claro el tema del diluvio, de cómo entre más pasa el tiempo, más va perdiendo el hombre su esencia divina. Está lo mismo, ¿no? Y cómo de pronto ya el mundo le cae con todo al hijo, y ahora sí viene la pena, el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, la carencia, la penuria, hasta que el hijo no tiene nada y duerme en un establo junto a los puercos, lo cual, aparte, es someter al puerco en el relato judío, lo peor de lo peor de lo peor. Es decir, el mundo lo trató terrible, ¿no? Y entonces, cuando el mundo lo trató así, se acuerda del estado original. Claro, es que en casa con mi padre, esto no hubiera pasado nunca. En casa con mi padre no faltaba nada. En casa de mi padre había todo, todo era mío. Todo. Ahí está, ¿no? Recuerdo ese estado. ¿Qué tengo que hacer? Pues volver a casa de mi padre. Es claro, como pocas cosas. Entonces el hijo pródigo dice, pues voy de regreso a casa de mi padre, pero aquí, y si no creo que dejaría de ser judío el relato, tiene que entrar el factor culpa. Por eso el hijo es, uy, no, pero qué horror, me fui, atenté contra él, lo insulté, pequé, qué tragedia, qué vergüenza, qué culpa. Entonces voy a tener que regresar con la cara agachada, arrastrándome y diciéndole, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, pero acéptame como el más humilde de tus sirvientes. Tengo que llegar con culpa. Ojo, como asumiendo que el Padre espera eso, como asumiendo que de alguna forma el Padre necesita la culpa del Hijo, que el Padre efectivamente fue lastimado, si usamos la metáfora, como si Dios pudiera ser lastimado, como si el Padre realmente hubiera sido lastimado, herido, y entonces está dispuesto a recibirte, pero primero quiere que pagues con culpa y sufrimiento. No tiene mucho sentido, pero el hijo se carga de culpa como espera que debe de ser, y te cuentan que cuando ya va en el camino cercano a la casa, el padre que estaba en la ventana viendo el camino, que me parece un símbolo muy claro, ¿no? Pues el padre está esperando siempre a que regreses. Cuando lo ve a lo lejos, dice, por fin ha muerto. Y entonces hagamos fiesta y maten al becerro más gordo y traigan música y fiesta porque mi hijo ha vuelto. Y cuando el hijo vuelve a la casa del padre con su discurso culpígeno de júzgame y castígame, pero déjame volver como lo más bajo de tu casa, el padre lo abraza y le dice, te estoy esperando desde que te fuiste. Ahí está el viaje del héroe completito, ¿no? Eso es lo bonito de la parte evangélica de la Biblia cristiana, ¿no? Me parece que la escritura hebrea te deja en el borde del regreso a casa. Y claro, el cristianismo asume que el evangelio es la culminación de toda la parte anterior. Narrativamente tiene cosas muy interesantes en ese sentido. Y claro, el relato del hijo pródigo es el ciclo cerrado por completo, ¿no?
Y en realidad el libro del Apocalipsis es el libro cerrado, el ciclo cerrado por completo. De eso hablaremos prácticamente al final, pero el fin de los tiempos es el mito más hermoso y más incomprendido, ¿no? El del fin del mundo. Entonces, bueno, pues así empieza el viaje del héroe, así empieza la caída con la serpiente y el árbol de la vida. Vamos a ver, me mandan por chat. Ah, pues sí, bueno, pues qué bueno que te acordaste y qué bueno que te hicieron reflexionar, eso es lo más importante, ¿no? Bueno, entonces, pues así el tema del paraíso, que al final creo que representa algo que también está en todas las mitologías, el cielo separado de la tierra, cuando su estado original es la unión. Y que el objetivo, el árbol de la vida, es lo que está entre el cielo y la tierra. El árbol de la vida hunde sus raíces en lo más profundo de la tierra y su copa llega hasta el cielo. El árbol de la vida es la unión entre la tierra y el cielo. El ascenso por el árbol de la vida, pues es justo el ascenso espiritual. Es decir, en la tradición de los chakras no te dibujan un árbol, usan figuras geométricas y colores, pero es el árbol de la vida lo que te ponen ahí. El chakra primero, rojo, raíz, y el chakra séptimo, el contacto con Dios, con lo divino, corona, ascenso. Y de hecho, la tradición kundalini, ¿no? del yoga y el tantra, te habla justo de que todos tenemos una energía vital, una energía espiritual, digamos, y la representan enrollada en torno al primer chakra, en la raíz, ¿no? En la base de la columna, y que todos los ejercicios de meditación y yoga kundalini son para que esta energía kundalini ascienda, ¿no? La idea es que la kundalini, tu energía vital, debe ascender del primer chakra, la raíz, al séptimo, la corona. Y la kundalini es representada simbólicamente como una serpiente enroscada en tu raíz. Todas te cuentan exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, les pongo esta ilustración de aquí abajo, que parece de monografía de la papelería, con lo cual evidencia además mi generación, por algo muy en particular, ¿no? Elegí esa porque, pues bueno, sí, ahí está efectivamente el hombre, pero está rodeado de animales, ¿no? Porque claro, de pronto se nos olvida ese tema. En el paraíso están todos los animales. Y según yo, a los relatos sagrados no les falta nada, son perfectos. Es decir, tampoco pecan por omisión, ¿no? El hombre prueba el fruto de la conciencia, los animales no. Los animales no tienen la conciencia que tenemos nosotros. Algún tipo de conciencia tendrán, por supuesto, no la nuestra. Y el que es expulsado del paraíso es muy claro, es el hombre, no los animales. Los animales jamás han sido expulsados del paraíso, ¿sí? Por eso el paraíso, ya está muy claro, no está en otro sitio, luego no físicamente hablando. Los animales nunca fueron expulsados del paraíso. Claro, ellos no probaron el fruto del conocimiento del bien y el mal. Ellos no ven el mundo con dualidad, ellos no juzgan. Claro, tampoco pueden completar su existencia como nosotros. Es decir, fíjense qué cosa tan interesante, esta gran paradoja de que es un reflejo, ya si asumimos que todo es una mente proyectando el mundo. Los animales no fueron expulsados del paraíso, es decir, los animales siguen en el paraíso. La situación es que no lo saben, ¿sí? Los animales viven en el paraíso, pero no lo saben. No lo saben porque no tienen conciencia, no la conciencia que tenemos nosotros. Nosotros tenemos conciencia. Nosotros podríamos saber que vivimos en el paraíso. El tema es que la conciencia que nos permite saber eso es la que nos expulsa. Es un mito hermoso. Es decir, es hacer el viaje del héroe. La conciencia te permite experimentar el paraíso, pero lo primero que te genera es un desprendimiento de ese paraíso. Y ahora eso es lo que le da sentido existencial a tu vida. Tienes que hacer el viaje de regreso. Tú sí tienes que completar tu existencia, no como los animales. A diferencia, tú experimentarás conscientemente el paraíso. Solo hay que hacer el viaje del héroe, ¿no? Entonces, bueno, creo que se envuelven muchas cosas muy lindas en el tema de del paraíso, la serpiente y el árbol de la vida. Y luego, bueno, volviendo a este orden, está la creación de la nada, el jardín del Edén, el árbol de la vida, bueno, obviamente el pecado, la expulsión, todo esto empieza en el árbol de la vida, ¿no? Y ya con el hombre viviendo en el mundo, es cuando Dios dice, se está extinguiendo mi semilla en los hombres, hay mucha maldad en ellos, y es cuando los destruye con un diluvio, ¿no?
Y es cuando, ojo, tomado del poema de Gilgamesh, o inspirado, o que toma elementos prestados del poema de Gilgamesh. Ojo, cuando digo tomado, para terminar de entender bien de lo que hablamos, porque bajo ninguna circunstancia hay que entenderlo como copia o piratería. El pueblo hebreo, al hacer un relato monoteísta, está haciendo un relato completamente distinto a los otros relatos de lo sagrado. Tiene su propia concepción. Es decir, que en la Biblia lo que tenemos es que lo que hace el pueblo hebreo que escribe esta Biblia es usa los relatos que ya existen, pero les da significados distintos, ¿sí? Entonces, cuando digo esto ya está en Gilgamesh, sí, algún significado para la cultura sumeria tendrá en Gilgamesh. Ese relato contado por los hebreos, con la narrativa de los hebreos, tiene un significado distinto. Sí, o sea, usan relatos que ya existen, más relatos propios, para hacer su propia mitología, ¿no? Algo propio de todas las culturas. Pero bueno, entonces la situación, lo que le agrega la tradición hebrea, que no está en Gilgamesh, desde luego, es que Dios hace bueno, que antes de destruir el mundo, dice, bueno, Noé sí es bueno, además de que hay que, ojo, no solamente es el tema de Noé es bueno y su familia. Es un Dios que dice, ya que Noé es bueno, a él hay que decirle lo que va a pasar para que la humanidad sobreviva. Dios decide destruir el mundo, según el mito, porque la humanidad es perversa. Sin embargo, antes de destruirlo todo, dice, bueno, pero hay que conservar su semilla. Entonces, hay que decirle a Noé. Quiere decir que la humanidad no es tan perversa, ¿no? Si fuera tan terrible, tan perversa y le hubiera salido a Dios tan mal, ¿como para qué guardas la semilla? ¿Como para qué quieres que se quede eso que es tan terrible y tan perverso? A lo mejor empiezas de cero, ¿no? Quiere decir que hay algo bueno en la creación, evidentemente. Y evidentemente, obviamente esto no pasó en la historia, pero bueno, viene el diluvio, no en el arca, sube con todos los animales, 40 días, 40 noches, más los días que pasan en lo que el agua baja y finalmente el arca toca tierra. Noé baja con su familia, bajan con todos los animales, con el tema de empezaremos de cero, empezaremos de nuevo, haciéndolo bien. Y entonces viene una parte muy bonita de la Biblia, que de pronto se nos recuerda poco, el llamado pacto del arco iris. Así le llaman los hebreos, pues el pacto de los cristianos también. Que ya con Noé listo para volver a empezar y repoblar el mundo, Dios muestra algo de arrepentimiento, como que dice, híjole, no voy a volver a destruirlos nunca más. O sea, como que sí me pasé, ¿no? Que eso también vimos que existe en Egipto, ¿no? Con un diluvio, obviamente los egipcios nunca van a hablar de un diluvio, pero sí vimos casi al principio como Ra, cuando se enoja con los hombres, manda a la diosa madre en forma de leona a acabar con todos. Y cuando ya dice, ay, ya se pasó, la convierte en un gato doméstico, bueno, similar. Total que Dios le dice a Noé, nunca más volveré a enseñarme con la humanidad, nunca más volveré a hacer algo como esto, nunca más volverá a haber una destrucción. Y ahora pongo mi arco sobre el cielo, entonces cuando aquí aparece el arco iris, dice, pongo mi arco sobre el cielo como un símbolo del pacto que nos une, como un símbolo del pacto que une al cielo y a la tierra. Entonces aquí está el arco iris entre el cielo y la tierra, como recuerdo del pacto que nos une. Tal como lo dice el Génesis, pondré mi arco en las nubes y será señal del pacto entre el cielo y la tierra. Que de alguna forma el arco iris significa entonces eso, ¿no? Lo que une el cielo y la tierra. ¿Cuáles son los 7 colores del arco iris? Pues obviamente a nivel físico lo tenemos muy claro, Newton lo explicó perfectamente. Son los 7 colores del espectro visible o los 7 colores, las 7 frecuencias en las que se divide la luz. Es decir, que la luz invisible de manera directa se fragmenta en 7 colores. En 7 colores. ¿Cuántos chakras hay? 7, ¿no? Básicamente. Y son planteados exactamente con los colores del arco iris. Desde la frecuencia más baja que somos capaces de captar en forma de color, como el rojo, hasta la más alta, que es el violeta. Hay rayos infrarrojos y cosas debajo del rojo. Hay ultravioletas y cosas por arriba del violeta. Nosotros, con los sentidos, solo podemos ver lo que vibra aquí.
nada más para que entendamos nuestra reducidísima capacidad de experiencia, ¿no? Que eso es bien importante tenerlo claro, que tenemos una experiencia muy corta. Y bueno, en la tradición nórdica, que ya hablábamos hace rato, hay un árbol, el árbol del universo, el Yggdrasil, y en el Yggdrasil están todos los mundos del universo, ¿no? Que es un poco este árbol que está acá. Interesante porque es un árbol. Arriba del árbol, en la copa del árbol, vive un águila, igual que en el relato sumerio, que representa el cielo. Y en las raíces del árbol vive una serpiente que está comiéndose las raíces. Ojo, comiéndose las raíces, está muy claro que el mundo va a terminar. Está implícito ahí. Si está comiendo las raíces, va a haber un fin del universo, ¿no? Un fin del mundo. Por debajo en las raíces están los inframundos, los diferentes inframundos en cada raíz. Luego está el Midgard, o la Middle Earth, Middle Land, ¿no? La Tierra Media, la Tierra, al nivel del piso, donde vivimos los seres humanos. Y en la parte de arriba está Asgard, el lugar de los dioses. Y hay un puente, el Bifrost. Hay un puente, es un puente de arco iris que une el cielo y la tierra. Bueno, que une la Tierra Media y los mundos subterráneos con el mundo de los dioses. Es decir, que otra vez tenemos un árbol, aunque aquí no le llamen árbol de la vida, bueno, es el árbol del universo, es algo muy parecido. Y tenemos que lo que une la tierra y el cielo es un arco iris, igual que aquí, igual que acá. Solo es cosa de ser universalista. Como lo explica Newton, como lo experimenta Newton, si dejas pasar la luz. Es curioso, la luz es invisible, pero te permite ver todo, ¿no? Invisible en el sentido de que, pues, justo, no ves la luz como tal, no ves la luz, entre comillas, blanca, ¿no? Ves su descomposición. Ves su descomposición en todos estos colores, ¿no? Se los pongo aquí en formato físico porque es bien interesante para entender otra vez la limitación de lo que nosotros llamamos realidad, ¿no? Si nos quedamos en la franja de abajo, concentrémonos en la de abajo, ¿no? Diríamos, mira, todo esto es lo que somos capaces de captar, ¿no? Del rojo al violeta, todo esto es el espectro visible de la luz, todo esto es lo que somos posible, lo que somos capaces de captar. Concentrémonos en la franjita de arriba. Y es, mira, a esta insignificancia, a esta franjita que tú puedes ver, le llamas realidad. Cuando dice Platón que el mundo que vemos con los sentidos es absolutamente engañoso, pues, también se puede referir a esto, ¿no? Cuando dice el hinduismo, el mundo que ves es ilusorio, pues, también se puede estar refiriendo a esto, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, debajo del rojo, de la frecuencia que nuestros ojos captan como rojo, hay rayos infrarrojos. Más baja frecuencia las microondas, más baja frecuencia las ondas de radio. No las vemos, ni las escuchamos porque también suenan, pero existen. Y desde luego por encima del violeta, pues tenemos los llamados rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, vibraciones cada vez más grandes. Todos existen, no los vemos, no los escuchamos, pero existen. Pasa lo mismo justo con el oído y con los sonidos. El oído humano puede captar cualquier cosa tan grave como 20 Hz y tan agudo como 20.000 Hz. Hay sonidos más graves y más agudos, aunque no los podamos escuchar. Entonces, nada más para que dimensionemos nuestro cachito de realidad. Pero a mí me resulta fascinante, a mí me parece que a su manera, estas personas entienden esto. No lo captan por un ejercicio de la razón con método científico, es evidente, también por eso no lo expresan así. No les es importante en ese sentido tampoco, pero algo saben, ¿no? De un conocimiento más intuitivo y expresado en forma mitológica, pero al final es lo mismo. Claro, este discurso occidental a nosotros nos redujo este maravilloso misterio a una cuestión de la física de la secundaria. La ciencia le quita mucho sabor. La ciencia lo puede descubrir todo en el mundo, pero el mundo es ilusorio, ¿no? Básicamente. Claro, uno diría, pues aquí la ciencia ha ido más allá de lo que nosotros llamamos mundo. Bueno, qué tan maravillosa será la ciencia
que nos permite captar cosas originalmente incaptables para nosotros, ¿no? Y estoy seguro que hay cosas que no puede captar. Y en fin, y luego el relato termina siendo un viaje del héroe fascinante, porque después del diluvio, pues efectivamente te hablan de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet y sus mujeres, que tienen hijos, y pues de ahí empieza la repoblación del mundo. Y luego, bueno, pasamos por muchas de estas pasajes de la Biblia donde fulanito engendró a fulanito, que engendró a fulanito, que engendró a fulanito, donde cada uno vive 900 años. Para hacerte más corto el cuento, aquí no se trata de qué persona vivió cuántos años, es explicarte una continuidad, ¿no? Pero bueno, hasta que eventualmente nos encontramos 14 generaciones después de Noé con Abraham. Y aquí lo complicado, por supuesto, es que cuando estamos en Noé y el diluvio y el arco iris, con todo el preludio anterior, ¿no? Con todo el preludio, con el paraíso, con serpientes, expulsiones, ángeles, nos queda claro que estamos en el terreno de lo mitológico, de lo simbólico. El tema es que la frontera del relato, que es obviamente mitológico en su totalidad, pasamos a una parte del relato que ya trae mucha historia. Y la frontera nunca está clara ni está definida. No digo que haya existido Abraham, y estoy seguro que es un símbolo que no tiene una existencia real, no como la plantea la Biblia, aunque obviamente existe alguien que es representado por el símbolo de Abraham, ¿no? Pero a lo que voy, yo asumo que no existió Abraham como te lo cuenta la Biblia, pero a Abraham la Biblia ya te lo inserta en un contexto absolutamente histórico. Digo, ya cuando te habla de Ur de los Caldeos, ¿no? Se ubica perfectamente en una ciudad en el sur de Mesopotamia, te describe muy brevemente un entorno que sí es el entorno de esa Mesopotamia, te cita el Tigris, te cita el Éufrates, te habla de la tierra de Canaán. Entonces, sigue habiendo un relato simbólico, pero ya te lo están contando con elementos cada vez más históricos tangibles, y esa es la parte más confusa de la Biblia, ¿no? Donde dices, bueno, ¿y aquí qué es histórico y qué es simbólico? Yo resuelvo, para mí, ese problema de forma muy simple. Todo es simbólico. No niego el carácter histórico porque hay, obviamente, cosas históricas. Mi punto es, la Biblia no es un libro de historia, es un libro sagrado. Usa la historia para contarte un relato que es mucho más importante que la historia. Y es justo el viaje del héroe. El viaje del héroe que empieza antes, ¿no? Evidentemente es el estado de unicidad, el paraíso, la separación, sea por lo que sea, empieza el viaje del héroe, el descenso al mundo, precisamente. Entonces tienes el descenso al mundo y pues las vicisitudes que el mundo te presenta, simbolizadas en los diferentes personajes de la Biblia, hasta llegar a la maldad de los hombres, que evidentemente algo tiene de bondad, porque Dios decide que esa semilla debe ser conservada. Podríamos entender el diluvio como una purificación. Y ojo, Dios expulsa al hombre del paraíso, según el relato bíblico, y nunca le dice qué hacer en el mundo. Es, ya te vas y parirás con dolor y sudarás para tener comida y ya. Después del diluvio, el pacto del arco iris, Dios, ese pacto también lo que hace es darle a Noé 7 reglas. Desde aquí ya está el tema de no hacer ídolos y demás. Es decir, es la primera vez que en la Biblia se menciona, uno, un pacto del hombre con Dios. Lo cual, a ver, evidentemente tendríamos que entender que ya hablamos de un Dios que no es que esté enojado con el hombre, ¿no? Es decir, me desenojé lo suficiente como para que hagamos un pacto, pero no lo suficiente como para perdonarte y traerte de vuelta. No tiene sentido, ¿no? Vuelvo a que hay que entender que todo es simbólico. Pero es la primera vez que se menciona que Dios hace un pacto con la humanidad a través de Noé. Hay un pacto. Y es la primera vez que además de establecer un pacto, también Dios, y claro, a ver, antes nunca lo había hecho, es su culpa, no debe haber hecho ningún diluvio, es decir, Dios nunca había dado reglas. Después del diluvio, Dios le da reglas a Noé. Entonces, entonces hagamos un pacto, aquí están las reglas, o sea, casi ese se me pasó dejarte el instructivo del mundo. Aquí están las reglas, tú cumple esto y esto nunca más volverá a pasar, ¿no? Después de eso, 14 generaciones después, tenemos a Abraham, lo podemos ubicar en un contexto histórico, y es la siguiente ocasión en la que se vuelve a mencionar el pacto. Es muy bonita la parte del pacto, si uno la entiende bien, ¿no?
Es decir, Dios se manifiesta. Primera cosa que es muy importante y que la Biblia, si en algo hace énfasis, es en eso. Dios se manifiesta mucho, además, ¿no? A muchas personas, prácticamente en todas las generaciones, porque, ojo, sin importar que la Biblia se pase de volada a las generaciones y vivieron 900 años y demás, Dios siempre está presente. Entonces, Dios siempre se manifiesta en el mundo. Dios le ha hablado a todas las generaciones. A algunas, como a Noé, como a Abraham, les va a recordar, oye, tenemos un pacto. El pacto parece muy simple. Abraham te lo ubica la Biblia en un entorno politeísta. Se dice, está en Ur y su padre era fabricante de ídolos. Otra vez yo creo que es simbólico, no que ni siquiera pudiéramos tener el dato de un relato que es escrito 2000 años después de, sí, vivía en Ur, casi en tal dirección, y su papá hacía ídolos. Es hijo de un productor de ídolos. Es decir, para mí nada más es dejarnos claro el contexto politeísta e idólatra de Abraham, para que quede más tajante, más claro, por comparación, pues que él decida renunciar tanto a la idolatría como al politeísmo. Es decir, renuncio a varios dioses y me quedo solamente con el único que existe y renuncio a hacer imágenes. Son los dos grandes temas del politeísmo hebreo, ¿no? Digo, del monoteísmo hebreo. Entonces, bueno, plantear que es hijo de un productor de ídolos, creo que es plantear que es hijo de Mesopotamia, ¿no? Es hijo de ese entorno. Pero bueno, el tema es que Dios le habla y se presenta, ¿no? O sea, le deja claro, yo soy Dios, soy todo, ¿no? Y pues te prometo que que serás el padre de una gran nación a través de tus descendientes si sigues mis instrucciones. Entonces, el pacto es muy simple. Tú venérame a mí y solo a mí y como yo te digo y sin hacer ídolos y creyendo en esto y teniendo fe y confianza en esto y transmítele esto a tus descendientes y entonces yo justo te daré una gran descendencia. Serás el padre de una gran nación a través de tu descendencia y tú serás bendecido y tu descendencia será bendecido y toda la tierra será de ustedes y tendrán toda la abundancia para ustedes hasta que lleguen a la tierra prometida donde todo es abundancia. Sí y solo sí, crees en mí como yo te digo. Podemos tomarlo de manera literal, nos encontramos con un Dios que en realidad, lejos de amor total, parece muy egoísta y muy envidioso y con una autoestima muy chiquita porque es necesito que me veneres, ¿no? Y hagamos un pacto muy materialista, muy poco digno de un Dios con las características que se le da a Dios, ¿no? Donde, mira, tú no veneres a ningún otro Dios más que a mí y solamente como yo te diga y sé muy fiel a mí y entonces yo te llenaré de riqueza y abundancia. Pero si llegas a incumplir el pacto y me dejas de venerar tú o cualquiera de tu descendencia, justo como yo les digo y siguiendo mis reglas, entonces van a ver qué mal les va a ir. Porque básicamente así es el pacto. Y tomarlo de manera literal, de verdad te pone a un Dios vanidoso, egoísta, sin autoestima, esquizofrénico. Y claro, la otra es, serás el padre de una gran nación a través de tu descendencia, será una gran nación bendecida que tendrá una tierra prometida. Lo podemos tomar literal y pensar que Dios, además de vanidoso, egoísta y con problemas de autoestima, es agente de bienes raíces y que entonces le está ofreciendo literalmente, mira, si te portas bien como yo te digo, te voy a dar estas tierritas y tus ganados prosperarán en estas tierritas. Y tienes, eso sí, tienes derecho a matar a todo aquel otro que se quiera quedar con estas tierritas que yo te estoy regalando. O entender que la tierra prometida es justo el símbolo del paraíso, es el regreso a casa, es el regreso a Dios, es lo que Jesús denomina reino en lugar de tierra prometida. Jesús se llama el reino. Y es justo lo mismo, ¿no? Entonces, por eso los pongo en dorado, ¿no? O sea, son como el principio y el fin de este periplo. Es el pacto de Abraham, si no lo tomamos de manera literal, retomemos a Adán y a Eva y pensemos que no fue una expulsión y una caída tras un pecado, sino
entre comillas, separas de Dios, porque no te puedes separar de Dios, ¿no? Pero vamos a hacer como que te separas de Dios y vas al mundo para experimentar el amor y volver a Dios. El periplo sagrado, el viaje por el mundo, es precisamente para expandir el amor divino, ¿no? Pero el mundo tiene una condición terrible. El Buda lo explica perfectamente. Y el pueblo hebreo lo explica mejor que el Buda. Porque recordemos que el Buda nos dice, la condición inherente al mundo, la condición fundamental del mundo es sufrimiento. El mundo es sufrimiento. O sea, no siempre, no siempre. A veces hay dicha, a veces hay alegría, es decir, pero eventualmente habrá sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay pérdida, porque el mundo es impermanente, porque en el mundo todo se transforma. El mundo es sufrimiento. Primer noble verdad del Buda. El mundo es sufrimiento. Siguiente, ¿cuál es la causa del sufrimiento? Ah, pues mira, la causa del sufrimiento es el deseo. Desear es lo que te hace sufrir. Y claro, porque ojo, desear es lo mismo que lo que decías del paraíso, que es un estado mental, que si tú te concentras en lo que no tienes nada, aunque tengas todo. Desear te genera sufrimiento, porque el deseo es la misma descripción. Desear es concentrarte en la carencia. No es concentrarte en lo que tienes, sino en lo que no tienes. Por eso deseas. Entonces el Buda es perfecto, ¿no? En este sentido. La condición del mundo es sufrimiento, aunque haya dicha. Hay sufrimiento, siempre lo va a haber. Y la causa de ese sufrimiento es el deseo. Para de ahí pasar a su siguiente verdad, que es, si quieres dejar de sufrir, si quieres eliminar el sufrimiento, elimina el deseo. ¿Qué te está contando la tradición bíblica? Lo mismo, pero va un paso más atrás, creo yo. Deja muy claro, la condición del mundo es sufrimiento. Es el valle de lágrimas. La condición del mundo es sufrimiento. El sufrimiento es derivado del deseo, por supuesto. ¿Y de dónde viene el deseo? Eso es lo que nos explica el Buda. Está implícito, pero no lo desglosa. El deseo es resultado de la carencia. ¿Sí? Deseas algo de lo que careces, no deseas lo que tienes. Ahora, si estás con Dios en el paraíso, ¿qué tienes? Todo. ¿Qué te falta? Nada. ¿Qué podrías desear? Nada. Aquí no hay deseo, porque hay todo. Claro, este no es el mundo, es el paraíso. Aquí no hay deseo, hay todo. Aquí no hay carencia, aquí no hay nada que desear. Aquí todo es alegría, plenitud, felicidad. El mundo, o valle de lágrimas, aquel al que llegamos tras la imaginaria o ilusoria ruptura, el mundo sí está lleno de sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay deseo, como diría el Buda. Sí. ¿Por qué hay deseo? Porque hay carencia. Y como hay carencia, es decir, parece que inscrito en lo más profundo de tu mente, tu alma, tu psiquis, está la carencia. Hay carencia. Y entonces, claro, el mundo ofrece muchas cosas. El mundo ofrece placeres y bondades de todo tipo. Entonces, como tenemos un sentimiento de carencia, tenemos deseo. ¿Qué deseamos? Todo aquello que nos pueda llenar la carencia. Pero ojo, todo aquello que deseamos y que tal vez obtengamos o algunas veces obtendremos, tiene que ver con el mundo. Deseamos cosas del mundo. No importa cuántas cosas del mundo puedas tener, no van a suplir tu carencia. Porque lo que te falta no es mundo, lo que te falta es Dios. Hay una sola carencia, es Dios. Y tú tratas de suplir esa carencia tratando de atascarte de mundo. El mundo nunca te va, por eso el deseo es insaciable. El mundo nunca te va a ofrecer lo suficiente para llenar la carencia que tienes. La carencia es Dios. De hecho, el mundo es resultado de esa idea de carencia. Por eso el mundo nunca va a llenar la carencia, porque la carencia nunca va a llenar la carencia. Entonces, al final, el mundo es experimentar la separación de Dios para volver a Él. Aquí la gran pregunta es ¿por qué? Y esa gran pregunta, opción A, no tiene respuesta. Opción B, yo todavía no la encuentro. Tal vez cuando la encuentras es porque ya finalmente te iluminaste, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer el proceso y no quedarnos todos juntos en casa de una buena vez desde el principio? Si no fuera necesario, no pasaría. Entonces, hay que asumir que hay una razón y que seguramente no llegas a ella a través de la razón, ¿no? Debe ser iluminada, pero bueno.
Entonces yo creo que el pacto se refiere a eso. ¿Qué le dice Abraham? ¿Qué le dice Dios a Abraham? Es una joya. Porque al final lo que le dice Dios a Abraham es, déjalo todo. Deja tu casa, deja tu tierra, deja tu cultura, deja tu ciudad y ve a la tierra prometida que yo te voy a señalar. Es muy clara la instrucción de Dios, es deja el mundo y ve a la tierra prometida. Y Abraham lo tiene tan claro como lo tuvo claro después el Buda y Jesús. Entonces, claro, el mundo no tiene nada que ofrecer. Cuando el Buda está meditando para iluminarse, igual que a Jesús, se le aparece el demonio para tentarlo 3 veces. E igual que a Jesús, le ofrece todos los placeres y poderes. El Buda los rechaza porque está meditando y se está concentrando en lo que realmente quiere, y lo que quiere no es el mundo. Tiene la fuerza de voluntad de renunciar al mundo. Cuando Jesús va a meditar al desierto, antes de empezar su ministerio, también se le aparece Satán 3 veces para tentarlo. ¿Y qué le ofrece? El mundo. ¿Qué otra cosa te va a ofrecer el ego? ¿No? Que eso es lo que simboliza Satán. Pues el mundo. ¿Y qué le ofrece Satán? Todos los reinos del mundo son para ti. Y Jesús los rechaza. Al contrario que el Buda, Jesús no los rechaza por fuerza de voluntad. Jesús los rechaza por sabiduría. Te ofrezco todos los reinos del mundo. ¡Cuánta cosa! Jesús tiene muy claro que el mundo no existe. Que el mundo no tiene nada que ofrecerte. Jesús tiene, como todo el mundo, 2 alternativas. El mundo, Dios. Y tiene muy claras las... ¿cómo se llama? Bueno, esa, ¿no? Tiene muy claras sus prioridades. Nosotros podríamos pensar que nosotros también tenemos claras las prioridades. Cada instante que sigamos en el mundo deja claro que no las tenemos tan claras como pensamos. Que las podemos tener ya muy claras a nivel teórico, así, claro, o sea, entre Dios y el mundo Dios. Si sigues acá es porque le sigues dando valor a esto. Tiene placeres, sí, a ver, es una trampa prácticamente, si no, no te atraparía, ¿no? Son los placeres que nos inventamos nosotros para sustituir la única carencia que tenemos, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que el pacto se refiere a algo muy simple y muy bonito. El pacto, Abraham va a hacer el viaje del héroe. Abraham también está haciendo el viaje del héroe. Finalmente Abraham es, deja todo lo que ya conoces, deja el mundo, deja tu tierra, tu casa, y ve a buscar lo que yo te ofrezco. Y Abraham es el arquetipo de la fe perfecta. Así lo reconoce el judaísmo, el cristianismo y el islam. Abraham nunca duda, ¿no? O sea, Dios le dice, deja todo por lo que yo te ofrezco, perfecto, mañana nos vamos. Nunca lo duda. Y el relato abrámico lo deja muy claro. Abraham siempre tuvo dicha, felicidad y abundancia. A Abraham nunca le faltó nada. O sea, sí te habla de que es un próspero comerciante y tiene más ganado que todos, y tiene más cosecha que todos. Y Abraham tiene una vida perfecta. Podemos pensar otra vez en el Dios egoísta y envidioso de, como si haces las oraciones como yo te lo pido, ¿no? Y como si haces los protocolos que yo te ordeno, viva y ten riqueza. O asumir que es un símbolo. Abraham se entrega a Dios y Dios se entrega a Abraham. Dicho de otra forma, Abraham se entrega a Dios y no le falta nada, como es obvio. Y eso te lo describe la Biblia con la abundancia material. Finalmente recordemos que los relatos mitológicos o los relatos sagrados son esos, relatos simbólicos, donde a través de símbolos como cuentos, fábulas, parábolas, etcétera, trato de explicarte lo inexplicable. Al final estoy tratando de explicarte a Dios, y Dios es inexplicable, porque es inentendible, es incognoscible, por lo menos para la razón. Por lo que tanto hemos señalado, nuestra mente depende de su experiencia, y la experiencia de la mente se limita a espacio, tiempo, materia y energía. Dios no es ninguna de estas 4 cosas. Dios es espíritu. No tenemos experiencia de Dios, por lo tanto, no podemos siquiera imaginarnos qué cosa es eso. Los relatos sagrados tratan de acercarte a eso. ¿Cómo? Pues con cosas que tú sí conozcas. Entonces te quiero hablar de la plenitud del paraíso. Bueno, como esa es incomprensible, te voy a hablar de una plenitud que sí comprendas. Gran familia, gran hacienda, gran casa, abundancia para todos, me alcanza para mí, me alcanza para repartir, siempre me llega más. ¿Eso te queda claro? Sí, eso sí. Bueno, imagínate que el paraíso es eso, pero más. Ya tienes algo, ¿no? Esos son los relatos simbólicos.
va dejando claro que Abraham tiene toda la abundancia. Sin embargo, el problema es que no tiene descendencia y la promesa es padre de una gran nación a través de tu descendencia. Y bueno, cuento corto porque este ya lo contamos, nada más para que no se los olvide, aquí está toda la línea, que Abraham finalmente tiene a su hijo Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob es el que tiene 12 hijos, que son simbólicamente el origen de las llamadas 12 tribus de Israel. Y uno de esos hijos, José, bueno, esto ya le hemos contado, José es aquel que es vendido por sus hermanos como esclavo y termina de esclavo en Egipto, pero como es muy bueno interpretando sueños y le acaba interpretando sueños al faraón, pasa de esclavo a administrador de Egipto y mano derecha del faraón, ¿no? Esta historia que nos la cuenta la Biblia y el ciclo cinematográfico de Semana Santa todos los años. Entonces, y claro, es muy importante a nivel historia el símbolo de José, que pasa de esclavo a ser el amo y señor de Egipto junto al faraón, y que es el propio José el que invita a sus hermanos a Egipto. Es, vengan ustedes con sus esposas, con sus familias, y traigan a nuestro padre con sus mujeres, vengan todos. Y así es como la Biblia te cuenta, esa es la explicación simbólica de cómo llega el pueblo hebreo a Egipto. Todos llegan invitados, ¿no? Es decir, todos llegan por la puerta grande y todos son gente importante, y te lo dice la Biblia, pero con el tiempo prosperan demasiado y entonces mejor el faraón los esclaviza. Que ya vimos, en realidad, a mí me cuadra más la historia de los Hicsos, ¿no? Este pueblo invasor que llega a Egipto, empiezan a llegar como migrantes hasta que son muchos y toman el poder en Egipto y gobiernan Egipto durante 100 años hasta que son derrocados. Y tiempo después de que es derrocada la dinastía Ixa, que es una dinastía semita precisamente, es cuando el resto del pueblo, dentro del pueblo, los que hay que también sean semitas, son expulsados de Egipto. Claro, y aquí a la hora de contarlo, no dices expulsado, dices me esclavizaron, pero me escapé. Y claro, te permite llegar a la versión más, a la parte más importante del relato. A través de José te explico cómo llegaron, te hablo de 400 años de esclavitud y luego te hablo de la liberación. ¿Cómo? A través de Moisés, que se encuentra con Dios, que se manifiesta como yo soy. Ya dijimos que yo soy, es también como se presenta Ra en Egipto y es como se presenta Brahman en la India. Entonces la idea de Dios, yo soy, está clara en muchas culturas, ¿no? Si hay un solo Dios, siempre va a revelar lo mismo, ¿no? Pero bueno, algo que hemos comentado también, que el relato del Éxodo, pues al final sí otra vez lo podemos ubicar literalmente como historia y de verdad no tiene menor sentido, o entender lo hermoso de su simbolismo, ¿no? Pasar de la esclavitud a la libertad. Y siempre se los digo, sí, a través del símbolo, la esclavitud en Egipto a la libertad de la tierra prometida, es la esclavitud de la oscuridad por la libertad de la luz, la oscuridad del mundo por la libertad de Dios, la oscuridad de la materia por la libertad del espíritu. Yo creo que tiene más sentido así. Esa es, porque ese es el relato, este es el eje de todo el relato hebreo, este es el centro de su religión, el Éxodo. Claro, pasa como en todas las religiones. Los grandes sabios rabinos conocen a profundidad esto y la mayor parte de las personas tienen un relato simple. Pasa en el catolicismo y pasa en el islam y pasa en el hinduismo y pasa en todos lados, ¿no? Pero entonces imagínate, si este es el centro, la columna vertebral, el eje de toda la religión de los hebreos, de toda su cultura espiritual, ¿es un episodio histórico? Digo, sí, la libertad es muy bonita, pero ¿de verdad? Claro, si lo entiendes, claro, el eje del relato religioso es que lo primero es salir de la oscuridad. Si no, no hay forma. Hay que dejar que el espíritu prevalezca sobre la materia. Hay que dejar que Dios prevalezca sobre el mundo, la luz sobre la oscuridad. Entonces, la liberación de Egipto para mí significa fundamentalmente eso. Y la Pascua, la fiesta de la luz, pues es justo pasar de la oscuridad a la luz. No hay que ver qué significado de Pesaj es pasar, es paso. Justo es la fiesta del paso. Podemos pensar, sí, del paso por el Mar Rojo, del paso de la oscuridad a la luz, con un detalle muy bonito. Dios va acompañando al pueblo siempre. El pueblo representa un solo individuo también, con todas sus diferentes voces, ¿no?
desde la que cree de manera absoluta, como Moisés, hasta el que cree casi de manera absoluta, pero duda en el momento más importante, que es Aarón, el hermano de Moisés. Que es cuando Moisés sube al Sinaí, ya llevan a todo el pueblo liberado y Moisés sube al Sinaí a recibir las tablas de la ley, y como se tarda en bajar, el pueblo se desespera, pierde la fe y van con Aarón, el hermano de Moisés, que es como el sumo sacerdote, pues es la mano derecha de Moisés. Y no, mira, Moisés tal vez ya se murió, tal vez nunca debimos salir de Egipto, haznos un becerro de oro para esperar. Y de pronto hay una orgía en el desierto. Y dices, a ver, es un pueblo que viene huyendo de Egipto, van errantes como nómadas del desierto y de pronto tienen oro para hacer un becerro gigantesco y recursos para estar en una orgía de comida, vino, mujeres. No tiene sentido. Es un símbolo. Desde pronto pierdes la fe y vas de nuevo al mundo. O sea, un pueblo que se está dejando guiar por la fe, ante el primer conflicto, vuelves al mundo. Creo que a nivel simbólico es muy bonito, ¿no? Entonces Moisés representa la fe total y absoluta. Moisés nunca duda. Y los demás, bueno, pues justo representan tus enormes dudas, ¿no? Y sin embargo, bueno, pasan de la luz a la oscuridad y en el camino Dios siempre va con el pueblo y les va quitando los obstáculos. Oye, que ahí está el Mar Rojo, yo te lo abro. A ese nivel. Y claro, otra vez podemos, y hay de verdad, carreras académicas enteras echadas a la basura tratando de explicarte cómo sí se abrió el Mar Rojo y buscando cómo dar pruebas de algo que no pasó nunca. Y de verdad lo tomas de manera literal y te pierdes del 99.8% de la sabiduría de la Biblia. Entender el nivel del símbolo. No es un pequeño obstáculo, ¿no? O sea, ahí va el pueblo egipcio, el pueblo hebreo, inerme, pobre, huyendo, y detrás de ellos viene el ejército de Faraón con carros de combate, caballos, armas, están armados hasta los dientes, y ellos tienen atrás el ejército del Faraón y delante el Mar Rojo. Ya valió madre, nos vamos a morir, nunca debimos comenzar este viaje, que así se lamentan con Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor morir ahí. Y un Dios que le dice a Moisés, guíalos. Oye, pero qué, adelante, adelante, ve. Moisés primero tiene que dar el paso y luego se abre el mar. El capítulo 15 del Éxodo lo deja muy claro. O sea, primero lánzate y luego yo te abro el mar. Que por un lado es el hermoso simbolismo de necesito tu fe. O sea, yo sin tu fe no puedo hacer nada. Y no es que Dios te premie la fe de, es que como no crees en mí, o sea, podría hacerlo porque soy Dios, pero no lo hago porque no me tienes fe. No, son símbolos. Tu mente puede crear todo aquello que es capaz de creer. Ese es el poder de la fe. Tu mente puede crear todo aquello que es creer todo aquello que es capaz de crear, o al revés. Tu mente puede hacer lo que sea si tú te lo crees. Entonces lánzate y vas a ver cómo el obstáculo se quita. Al final si tú te lanzas al viaje espiritual, parte del pacto de Dios es, yo te voy a cuidar. ¿Qué es el pacto con Abraham? Es lánzate al mundo. El mundo es duro, el mundo es el valle de lágrimas, el mundo es difícil. Pero si crees que te está yendo mal, si te gana el sufrimiento, la angustia, la ansiedad, acuérdate de mí. Ese es el pacto. Acuérdate que esto es un pacto, que estamos los dos juntos en esto, que yo te estoy acompañando en el trayecto y vas a ver que no hay dolor. No es si dejas de creer en mí, vas a ver como soy un desgraciado, te voy a castigar. Es no. Si dejas de creer en mí, se te va a olvidar la razón de ser de estar haciendo este viaje sagrado y entonces sí que lo vas a sufrir. Entonces, acuérdate de mí y todo estará bien. Ese es el pacto. Y con Moisés queda clarísimo. Es, oye, ahí vienen los egipcios, este el mar. Lánzate, guíalos por el mar. Oye, pero guíalo. Y el mar se abre. Dios te va, o sea, si te lanzas, Dios te va a remover los obstáculos. Claro, como pocas cosas. Después, ya están del otro lado del Mar Rojo y es, ahora tenemos hambre. Nunca debimos salir de Egipto, cómo nos dejamos, qué horror. Dios le dice a Moisés, levanta tu vara. Bueno, pues la levanta y empieza a llover pan, ¿no? El maná. Y a partir de entonces les llovió maná todas las noches. Iban a dormir y en la mañana maná por todos lados. Dios proveerá. Como luego dice Jesús en la parábola esta de busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, pues es el correlato de esto, ¿no?
¿Te lanzaste al viaje espiritual? Sí, no te preocupes, Dios proveerá. Si te lanzaste al viaje, Dios proveerá. Y claro, parte fundamental de este viaje, la ley fundamental del Sinaí, el primero de los mandamientos, no venerarás ídolos. Y otra vez, ¿no? Vámonos a lo literal y Dios tiene una autoestima tan baja que no, es que si veneras a otros dioses y sus estatuas, yo me enojo y soy muy poderoso y te voy a desgraciar. No tiene sentido, ¿no? O entender que Dios no es que te dé una orden, ¿no? Es un muy buen consejo, ¿no? Se puede entender a tantos niveles. Es como si Dios te dice, no veneres ídolos. ¿Por qué Dios? Porque si los venero te enojas y me castigas. No, claro que no, soy amor puro. No, no veneres ídolos porque no te conviene. No veneres ídolos porque no hay nada ahí. No veneres ídolos porque yo no estoy ahí. O sea, yo no estoy en el ídolo. No es que esté ni bien ni mal venerar ídolos. El tema es que es una pérdida de tiempo. Yo no estoy ahí. Uno hace ídolos para acordarse de Dios y eso está bien. Pero luego, pues la mente cae en el engaño de decir, Dios es el ídolo. Entonces, mira, no caigan en esa tentación, no veneres ídolos. Pero puede ir algo mucho más allá. No veneres al mundo. ¿Dónde están los ídolos en el mundo? Dios, ídolos. Entonces, los ídolos representan al mundo y es, no veneres al mundo. ¿Por qué? Porque si venero al mundo me mandas al infierno. No, no veneres al mundo porque el mundo no existe. No veneres al mundo porque no vale la pena. El mundo no soy yo. Yo no soy el mundo. Es decir, no le rindas culto al mundo. No te concentres en el mundo. No le des valor al mundo. El mundo te ofrece paliativos a la única carencia que tienes. Entiende la única carencia que tienes, entonces no venerarás ídolos. Ahí es donde la adaptación católica del primer mandamiento es interesante. El primer mandamiento hebreo no es amarás a Dios. Dios no te exige que lo ames. Además, si te ordeno, o sea, o me amas o te mando al infierno. Qué bonito amor es este, ¿no? El primer mandamiento hebreo es yo soy Dios, tu único Dios, no harás imágenes de mí, no venerarás a otros dioses. Esto es un párrafo. Nunca implica que lo ames, ¿eh? O sea, no está ahí. Es muy bonito la adaptación a amarás a Dios sobre todas las cosas, aunque es una pena que quede como si fuera una orden, porque entonces ya no hay amor. Si hay una orden con un castigo, si no la cumples, perdón, todo lo que salga de ahí de ti hacia Dios no es amor. Y si Dios te dice o me amas o te mando al infierno, lo que viene de Dios a ti tampoco es amor. Vamos a dejarlo como una oración, como una sentencia. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios por encima del mundo. ¡Ah! ¡Qué diferencia! Es decir, ama las cosas, es el mundo. Entonces, ama a Dios por encima del mundo. Es decir, el mundo te da bonitos placebos, pero pon tu mente en lo que vale la pena. Ahí está Dios. Entonces, ama a Dios por encima del mundo. Si amas a Dios por encima del mundo, todo lo demás está por añadidura porque estás cumpliendo la parte fundamental del pacto. Acuérdate, mundo, Dios, quédate con Dios, ¿no? Y bueno, claro, la parte más bonita del relato es que finalmente, tras 40 años en el desierto, pues el pueblo finalmente llega a Canaán, ¿no? Ahí se ve frente a ellos los fértiles valles de Canaán, ¿no? Fenícia, pues. Y sin embargo, un Dios que, y por eso vagan 40 años en una de las tantas explicaciones, con mucho sentido, que, porque en algún momento Dios le dice a Moisés, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Y otra vez, bajo la óptica judía, que trae mucha culpa implícita siempre, sí, es que el pueblo no dudaron y no se me olvida que allá veneraron un becerro. No se me olvida que tú dudaste cuando te dije que podía sacar agua de la piedra. No, ¿saben qué? Entonces soy un Dios caprichoso y ninguno de ustedes va a ver la tierra prometida. Hola, a ver, el símbolo. Es un Dios que le dice a Moisés, todos ustedes nacieron en Egipto, son una generación de esclavos. Era fundamental sacarlos de Egipto porque hay que salir de la materia, de la oscuridad, del mundo. Pero todos ustedes siguen siendo esclavos. Nacieron en Egipto, nacieron esclavos, tienen mente de esclavos. Lo que le dice Dios a Moisés es, cuando mueran todos los que salieron de Egipto,
y tengamos a puros hebreos que nacieron libres en el desierto, que su mente no sea esclava, ellos son los que podrán entrar a la tierra prometida. Pero sí, en el relato te lo manejan casi como castigo y con Moisés y tú como fuiste así mi más fiel seguidor, te voy a dar chance de que la veas antes de postrarte a morir. Pero ni hablar de que vas a entrar. Y dices, órale, ¿en serio? O entender, claro, es un mensaje hermoso. Nadie. ¿Qué te estoy ofreciendo? La tierra prometida. Estoy ofreciendo casa. Estoy ofreciendo el paraíso. Nadie con mente de esclavo puede entrar a la tierra prometida. Nadie que siga tantito así, atado al mundo, puede volver a la tierra prometida. Solo los que son libres, libres del mundo, pueden entrar a la tierra prometida. Entonces, primero tienes que hacer que tu mente sea absolutamente libre. Entonces, tu mente no sea absolutamente libre, no puedes entrar. No es que yo no te deje entrar, es que, a ver, son estados mentales. Mientras tu mente no sea completamente libre, tú no puedes entrar. Y claro, ahí termina los 5 libros de Moisés, ¿no? Primero, Génesis, pues, que te cuenta desde la creación, expulsión, Caín y Abel, Noé, hasta Abraham y toda la descendencia de Abraham, hasta José y la llegada de los hebreos a Egipto, ¿no? Ahí termina el Génesis. Todo eso sí es obviamente simbólico, aunque ya te confunde porque hay datos históricos. El segundo libro de la Biblia, el Éxodo, te habla de todo este periplo, el Éxodo, ¿no? La salida de Egipto a Canaán. Y los siguientes libros de Moisés, Levítico, Números, Deuteronomio, junto con Éxodo, los 4 te hablan de lo mismo, los 4 te hablan del Éxodo. Desde diferentes aspectos te cuentan lo mismo. De diferentes aspectos, con diferentes relatos, pero es el mismo periplo. Es decir, que los 5 libros de Moisés te dejan en la entrada a la tierra prometida, sin verla. Y para los judíos más ortodoxos, ahí termina la Biblia. O sea, no hay nada más que sea válido. Todos los demás libros, que casi todos aceptan, ¿no? Los libros el libro de Josué, los libros de Jueces, los libros de Reyes, los libros proféticos, Cantar de los Cantares. Los judíos ortodoxos dicen, todo eso está bien, es sabiduría, es cultura, es conocimiento. Lo sagrado termina con Moisés. Tiene mucho sentido. Ahora, los demás textos también tienen metáforas muy lindas, los proféticos particularmente muy lindas, y los sapienciales, ¿no? Como el Eclesiastés, el Eclesiástico, el Cantar de los Cantares, traen una sabiduría bárbara, que yo creo que son como extras muy válidos, muy buenos, mucha sabiduría que te va a ayudar a entrar a la tierra prometida, pero que si la tradición hebrea te los deja al borde, justo es como decirte, bueno, a ver, tú puedes hacer todo el viaje y llegar al borde de la tierra prometida, hasta la puedes ver, tú no puedes llegar. ¿Qué hace falta para llegar a la tierra prometida? En la tradición hebrea, el Mesías, el enviado de Dios. Les he contado a cada rato y se los recuerdo casi para cerrar por hoy, casi todavía faltan unas cositas, cómo relata esta mitología del ascenso de manera fascinante Dante en la comedia, ¿no? Que te relata lo mismo, que te empieza contando en primera persona, es Dante el que está perdido, ¿no? Y es el poeta, está perdido en un bosque oscuro sin saber a dónde ir. Eso describe perfectamente el estado de todos nosotros, ¿no? Y como está perdido en un bosque oscuro y sin saber a dónde ir, y Dante quiere salir del bosque oscuro, todos estamos en el bosque oscuro, Dante le pide ayuda a Dios. Como nunca puedes hablar directamente con Dios, Dante habla a través de un intermediario, su amor platónico, Beatriz, y pide ayuda. Y entonces, como Dios siempre que le pides ayuda, manda ayuda, le aparece a Dante el poeta Virgilio, que le dice, no te preocupes, yo te puedo llevar. Yo sé salir de este bosque, pero hay que atravesar el inframundo. Ya está el descenso al inframundo, ¿no? El descenso circular, ¿no? Los 9 círculos del infierno, las diferentes cosas que te atan al mundo. Ahí está la avaricia, la lujuria, la pereza. Lo que te va atando al mundo es tu descenso espiritual hasta encontrarte en el último nivel con Satán, el mismísimo ego frente a ti. Todo viene de Satán, todo viene del ego. Dante no lucha contra Satán, luchar contra el ego es perder, porque el ego tiene toda tu fuerza, es tuyo finalmente. No huye de él tampoco, no se enfrenta a Satán, no huye de él, eventualmente lo que hace es pasar de largo y seguir. Si era algo mejor, ignóralo.
sale del inframundo y viene el ascenso por el monte del purgatorio. El purgatorio es el ascenso espiritual, precisamente, y cada círculo ascendente del purgatorio es la virtud que se contrapone a las cosas que te van anclando, que es algo muy claro en la teología católica, el tema de que cada pecado capital tiene una virtud contraria. Lo que nunca te explican es cómo cultivarla, que es justo lo que hace el budismo, cuando te dice aquí están las perturbaciones mentales, pues les llama pecado, y cada perturbación tiene un antídoto mental, que si lo cultivas en tu mente, y ellos te enseñan cómo a través de la meditación, pues ya está. Sí, el cristianismo y el budismo se pueden complementar de una forma muy... y que finalmente Virgilio pues, manda a Dante hasta llegar a la cima del monte Purgatorio, llamado paraíso terrenal, es decir, ya estás, sigues en el mundo, sigues en la tierra, pero aquí ya todo es chévere. Al final es claro, ya te enfrentaste a tus demonios, ya empezaste a cultivar las virtudes positivas en tu mente hasta que llegas al paraíso terrenal, es decir, sigues en la tierra, pero ya es un estado paradisíaco. Y entonces puedes ver el paraíso, el de verdad, y Dante lo ve, igual que Moisés ve la tierra prometida. Es, oye, ahí está, sí, en cuanto haya alguien de mente libre, llegará. Tú no puedes llegar solo prácticamente, pero el Mesías vendrá para llevarnos a eso. Es decir, Dios enviará a alguien para llevar. Y aquí pasa lo mismo, ya con Dante hasta arriba es, pues sí, pero ya llega hasta acá y ahora ¿cómo llego al paraíso? Dice Vigilio, no, ahí no puedes llegar. Oye, pero ya hice todo, pues ya hiciste todo lo que tú puedes hacer, ahí no puedes subir tú. Y entonces dice, no te preocupes, espera con fe. O sea, ya pediste ayuda, ya empezaste el viaje, descendiste al inframundo, ascendiste por el monte purgatorio, o sea, tú ya hiciste todo, no te preocupes. De hecho, no te preocupes, ese último punto sería inalcanzable para ti, pero si tú hiciste esta parte, Dios baja por ti. Entonces, aquí esperas a que Dios viaje por ti. Dante espera con fe y se abren los cielos, sale un rayo de luz con su amada Beatriz que baja por él y se lo lleva al cielo. El último paso no lo das tú. Hasta en la tradición hindú budista es muy claro, cuando te hablan de los chakras, te hablan de que la energía kundalini asciende en espiral por los chakras hasta llegar por dos canales que se van cruzando hasta llegar al sexto chakra, tercer ojo. Aquí termina tu ascenso en el budismo y en el hinduismo. Tu energía kundalini solo puede llegar hasta acá. Sexto, el conocimiento. Allí está la tierra prometida, la estoy viendo. ¿Qué me falta? El yo soy, el séptimo. ¿Cómo se llega ahí? ¿Quién sabe? Tú encárgate de llegar acá y lo otro tal vez pase. Creo que es un símbolo muy bonito de decirte el último paso lo da Dios. Es una buena noticia, o sea, si dependiera de ti, a ver para cuándo, pero no te preocupes, el último paso lo da Dios. Entonces, aquí está el viaje del héroe completo, es decir, todo termina en la tierra prometida, el regreso a casa, el paraíso en la tierra, el paraíso terrenal, la cima del monte purgatorio, el sexto chakra, falta la subida al cielo. Esa te la cuenta el Evangelio. Jesús como arquetipo de el sí mismo, es decir, Jesús como el arquetipo de la creación perfecta de Dios, que Jesús hace el ciclo completo de la Biblia. Jesús desciende al mundo en forma de Espíritu Santo, ¿no? Rayo de sol que toca el vientre de María, el cielo toca la tierra, Jesús desciende al mundo, Jesús nace en el mundo, Jesús enseña en el mundo, Jesús trasciende el mundo, muere, desciende al inframundo, resucita y se eleva. Es la culminación gloriosa de esto. Estoy seguro que los sabios judíos encontrarán cómo su Biblia también tiene una culminación gloriosa, evidentemente, ¿no? Pues al final, digo, si uno es hindú, seguramente encuentra la culminación gloriosa en el Bhagavad Gita y le cuesta trabajo encontrarla en Jesús, en el Evangelio. En fin, ¿no? La tradición de uno pues, es más judía, más cristiana que judía, pero aunque no hubiera culminación gloriosa, bueno, ya es culminación gloriosa la de la Biblia hebrea, es decir, ahí está la tierra prometida. Ya estás en el paraíso terrenal. Pero sí, me parece que hay una gran conclusión en el Evangelio porque es el ciclo completo personificado en Jesús. Entonces recordemos, es el ciclo completo. Dios baja a la tierra, toca la tierra, preña la tierra, así colma la tierra de sus bendiciones. Todo eso es Jesús, ¿no? La gran bendición de Dios. Por eso está en la tierra, Jesús transforma la tierra. Al final es lo que tiene que hacer, ¿no?
Y el tema de que sea morir para renacer, como dice el hinduismo que hay que hacer, descender al inframundo, como cuentan todas las mitologías, emerger como sol triunfante, como pasaba en Egipto. Jesús, no con cuerpo, sino como ser de luz, asciende al cielo. Y ojo, al final se trata de que la tierra vuelva al cielo. Jesús no es la tierra, Jesús es el cielo que baja por la tierra. La tierra está simbolizada aquí en la Virgen, que finalmente, tras el ascenso de Jesús, después de la resurrección, es la Virgen la que justo no sube ella, bajan por ella, los ángeles en este caso, todos son símbolos, para y representada la tierra, donde nació Jesús, y la ascienden. Y ahí termina el ciclo. No termina con el ascenso de Jesús, termina con el ascenso de María, en el sentido de que es la tierra ha vuelto al cielo. Por si eso no basta, todavía el Evangelio le agrega el libro más incomprendido de todos, que es el del Apocalipsis. Para muchos, bueno, las revelaciones, ¿no? El Apocalipsis, la revelación de lo que está oculto. Y lo que está oculto y que se revela aparentemente es el fin del mundo. De hecho, sí, Jesús habla del fin del mundo todo el tiempo. Y lo curioso es que lo interpretamos de manera negativa, como que este Dios siempre enojado con nosotros, un día ya está hasta el gorro de nuestra maldad, y entonces ahora sí, bolas de fuego y azufre y tormentas y terremotos y maremotos, y justo, ¿no? Un fin del mundo destructivo y doloroso. Y en el momento en que se lo achacamos a Dios, se nos olvida el pacto del arco iris. Es decir, no hay un fin del mundo en ese sentido que imaginamos. No hay un cataclismo físico de este planeta causado por Dios. Está muy claro en la Biblia. El pacto del arco iris es nunca más yo voy a volver a destruirlos. Claro, supongo que está implícito el no yo. Así que no sé qué vayan a hacer ustedes. Tal vez no, ¿eh? Creo que también sería muy pretencioso de verdad asumir que nosotros podemos, pero Dios no va a acabar con el mundo. Lo dejó claro en el Génesis. Entonces, ¿qué puede significar el fin del mundo? Y lo más importante, si el mundo es este lugar impermanente de sufrimiento, de deseo, de muerte, enfermedad, vejez, destrucción, dolor, angustia, ansiedad, miedo, odio, el valle de lágrimas, como lo describe la propia tradición bíblica, entonces, ¿por qué nos parece tan terrible que termine? Y dado que un libro religioso, sobre todo basado en un Dios de amor, somos capaces de pensar que un Dios de amor inspira un libro donde todo es una relación transaccional de un Dios envidioso y que empieza con un Dios que se encabrona y te expulsa y que termina con un Dios que más encabronado aún termina con el mundo. ¿Cómo logramos no, sostener estas dos ideas contrarias? ¿No? El Dios de amor, pero mira lo que va a hacer. En lugar de, a ver, si asumes que lo inspira un Dios de amor, primero hay que empezar por asumir que no es caída sino descenso, no es expulsión sino inicio del viaje sagrado, con un pacto con Dios que nos va dejando claro que nos acompaña y que el libro termina con el fin del mundo. Si el mundo es un lugar tan terrible como la propia Biblia describe y la propia tradición describe, que el mundo termine no es una mala noticia. De hecho, es la noticia gloriosa con la que termina el texto. ¿Qué crees? No te preocupes. Este valle de lágrimas va a desaparecer. Esta ilusión va a acabar. Vas a despertar de esta pesadilla. Vas a volver del mundo al paraíso, vas a volver a casa, vas a volver del tiempo a la eternidad, vas a volver del espacio a la infinitud, vas a volver de la carencia a la plenitud, vas a volver del sufrimiento a la dicha y a la alegría, vas a volver del miedo al amor, vas a volver de la oscuridad a la luz, vas a volver del mundo a Dios. Y tampoco depende de ti, eso depende de Dios. Gran noticia. Pero claro, cuando lees ese texto con una mente culpígena, pues nada, ¿no? Es difícil. Pues así las cosas, y entonces, si yo me ubicaba que estaba un poco más adelante con ustedes, pero no, bueno, faltaba todo este relato, que a mí, espero que a ustedes les haya interesado, a mí este relato me parece fascinante, y claro, lo que ya no les conté es Magen David y todos sus significados, junto con la menorá, pero se los cuento la semana que entra, y de ahí nos vamos por un pasaje un poco más histórico, para entender la parte griega, mesopotámica y egipcia que se une con todo esto y entender otros misticismos, separarnos un ratito
de los hebreos, al final terminaremos llegando al cristianismo, entonces nos volveremos a ellos, ¿no? ¿Cómo ven? Ya, sí, muy bien. Perfecto. bien, Pues excelente. espero que les haya gustado. Pues muchas gracias. 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 Que les Muchas vaya bien. gracias. Hasta luego. Nos vemos. Dios. Bye. Bye. Adiós. Bye.